Buenos días, buenas noches, buenas tardes, queridos hermanos, amigos, compañeros. En esta ocasión tengo un invitado especial, profesor Joel, ¿verdad? Hermano en la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y le traíamos un tema bastante importante, muy importante, sobre la vida de un creyente, de uno que ha profesado su fe en Jesucristo, y es el testimonio, ¿verdad?, que debe de dar ante el mundo en diferentes áreas de su vida cristiana. Pero primeramente vamos a tener una oración para pedirle a nuestro Creador que sea Él llevando los hilos de esta amena plática, ameno debate, ¿verdad? Exposición de la palabra de nuestro Dios. Padre bueno que estás en los cielos, mi Dios, te damos las gracias, Padre, por este momento, por este día tan maravilloso que tú nos has regalado. Te agradecemos, Señor, porque nos da la oportunidad de exponer tu palabra, Señor. Esa palabra, mi Dios, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, vino y se la dio a los hombres, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a esos hombres y que hoy tenemos en nuestras manos para que la podamos poner como nuestra regla de fe y conducta. Señor, te pedimos que nos dé la oportunidad de ponerla en alto, ¿verdad? Danos sabiduría, danos entendimiento y sobre todo, mi Dios, que sea tu nombre exaltado. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así, queridos amigos, nuestro hermano profesor Joel, todo el mundo lo conocen, algunos pues no, a mí me dio clase. Va a tener una pequeña exposición sobre el tema, ¿verdad? Y que esperamos que sea de edificación para ustedes en el nombre de Jesús. Así, nuestro profesor, nuestro hermano en la fe, aquí queda con ustedes. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según nuestro tema, nuestro contenido, vamos a hablar acerca del testimonio, de que todo cristiano, seguidor de Cristo, debe de dar ante el mundo y para con sus hermanos. Para entrar en este contenido, para entrar en este tema, es muy importante saber y entender lo que es la palabra testimonio. Testimonio es una prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. En este particular, nosotros los cristianos, de Jesucristo, de la obra redentora y salvadora que hizo Él en nuestras vidas. También incorpora la fe y la razón, la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos de la fe y la razón, ¿verdad?, damos a entender que el cristiano está muy consciente de la obra que hizo el Señor en su vida. Entonces, testimonio es dar el ejemplo, ¿verdad?, de qué ha hecho el Señor en nuestras vidas, la transformación que Dios hizo en nuestras vidas a raíz de que tuvimos un encuentro muy personal con Él. Entonces, en Hebreos 11, del 1 al 2 y 12, del 1 al 2, allí encontramos, ¿verdad?, el ejemplo de vida que debemos de dar. Ahí tenemos los valores y los principios, ¿verdad? Partiendo de ahí, ¿verdad?, sabemos que el testimonio de nosotros, los cristianos, se da en dos aspectos. El aspecto
grupal y el aspecto individual. Porque tenemos el testimonio de la congregación, la iglesia, el grupo. Y también tenemos el testimonio individual de cada miembro. Amén. ¿Por qué? El testimonio grupal es cuando la iglesia acude en grupo, sale en grupo. Pero el testimonio individual, que es, diríamos nosotros en este punto, el que vamos a enfocar, es el que damos nosotros, ya sea en el trabajo, en la casa, en la calle, que decimos nosotros. ¿Verdad? Amén. Entonces, el testimonio colectivo lo podemos hallar en Hechos 2, del 43 al 47. Amén. Y también el mismo Hechos 4, del 32 al 27. Si el hermano podría dar una lectura ahí breve. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47, pero puedo leer una... 43, 47. 43 al 47. Y dice la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Verdaderamente ese es un testimonio público, Sí, colectivo, colectivo, que lo dio la iglesia primitiva. Iglesia primitiva. Sí. Y si usted, ¿verdad, amado oyente, puede leer la otra cita bíblica, ahí también encontrará casi el mismo efecto que surgió al hacer el Espíritu Santo la transformación en la vida de las personas. Entonces, ese es el testimonio colectivo. En el testimonio personal, yo tengo a dos personajes muy principales que para mí, ¿verdad?, son ejemplos. Tengo a Esteban y tengo a Felipe. Esteban fue el primer mártir, ¿verdad? Podemos verlo en eso, en Hechos 7, del 55 al 60. Ahí vamos a encontrar, ¿verdad?, a un Esteban, ¿verdad?, que fue seleccionado porque era lleno del Espíritu Santo, ¿ya? Y este hombre, ¿verdad?, varón de fe, fue tal su testimonio que aún cuando se vio amenazado de muerte, él no dejó de testificar, y aún así fue apedreado, y aún así más todavía pidió al Señor que no le tomara en cuenta lo que le estaban haciendo las personas. Entonces, ¿hasta dónde llegó el testimonio de Esteban? Hasta la muerte. ¿Por qué? Por defender la palabra, el testimonio, el evangelio de la salvación, ¿verdad?, del cual nosotros somos llamados a dar fe, a hablar, a decir con pruebas, con hechos, de lo que ha acontecido en nuestra vida y de lo que el Señor quiere para los demás. Entonces, tenemos a Esteban y tengo a Felipe. Felipe es, ¿verdad?, es un diácono igual que Esteban, ¿verdad? Y en este caso, en Felipe, ¿verdad?, lo tengo ubicado en el capítulo 8, versículos 5 y 8. Ahí tenemos una referencia de cuáles son las características que vieron los 12 apóstoles en estos 7 hermanos elegidos en la congregación para servir a las mesas, ¿verdad? Si el hermano nos puede dar una lectura ahí breve. Hechos capítulo 8, sí, versículo 5 al 8. Al 8, correcto. Dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces,
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Entonces ahí miramos cómo Felipe da testimonio. Ahí él está poniendo en práctica el testimonio que nosotros debemos de dar. Él es un gran ejemplo de ese particular. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos, cuando Felipe es elegido, primeramente a él lo ponen a servir a las mesas. Él era un siervo, era un servidor. Era un trabajo, podríamos decirle, era una función la más humilde de servir. Y aún así él dijo, heme aquí. Y él sirvió. Después el Señor nos mandó a predicar a Samaria. Era, podríamos decirse, uno de los lugares más difíciles, más peligrosos, donde se podía predicar la palabra. Y aún así él fue a dar testimonio. Y aún miramos más para allá, que él estando allí y viendo cómo se manifestaba el Espíritu Santo y viendo cómo el Evangelio estaba surtiendo efecto en la comunidad y estaba derramándose el Espíritu Santo, aún así él recibió otro llamado y dejó a grandes multitudes, que no cualquiera, que un servidor, un siervo del Señor, mira que se está surtiendo efecto y están convirtiéndose muchísimas personas. Y viene el Espíritu y le dice que tiene que ir a predicar a una persona nada más. Y aún así él dice, perfecto, yo voy. Y él fue. Entonces, miramos que él, una de sus características, de parte del carácter de él, era que era obediente. Obediente. Y aún así, y él fue por una persona. Y haciendo ese trabajo ya se vio en otro lugar y siguió haciendo el trabajo, siguió dando testimonio. Testificando. Entonces, podemos ver entonces, ¿verdad?, que estas personas nos están dando un gran ejemplo. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Hay muchos creyentes, ¿verdad? Muchos creyentes que creen que con solo ir a la iglesia, con ofrendar o cargar una Biblia, están dando testimonio. Están dando testimonio. Entonces, ahí podemos ver que ahí no estamos, como dicen, en la realidad, no nos estamos ubicando realmente, ¿verdad?, en cuál es realmente el dar el testimonio. Entonces, podemos ver eso, ¿verdad? Entonces, también tenemos, ¿verdad?, que si usted se fija, un incrédulo podría hacer lo mismo. Un incrédulo puede visitar la iglesia. Un incrédulo puede ofrendar. Un incrédulo puede cargar una Biblia. Puede llevar. Y puede estar en los cultos. Pero eso no dice que él es un creyente, un cristiano, un seguidor de Cristo, porque no está haciendo lo que el Señor mandó que hiciéramos nosotros. Amén. Allá en Mateo, ¿verdad? 28. Ahí la gran comisión. Entonces, podemos ver eso. Entonces, también debemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que la vida cristiana es una relación, ¿ya?, entre lo que uno es y lo que uno hace, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Entre lo que hacemos y lo que somos, entre lo que se dice y se hace en nuestras vidas. Tiene que haber una complementación. Amén, así es. Tiene que haber una correlación, ¿verdad? De lo que yo digo y lo que yo hago. Así es, de lo que yo soy y lo que yo hago. Amén. ¿Verdad? Tiene que ver mucho, ¿verdad? Por ejemplo, el carácter es lo que somos en realidad. ¿Ah? Es lo que somos en realidad. No se ve ni se oye. Porque solo nosotros sabemos y el Señor. Amén. ¿Ah? Pero nuestra conducta es lo que hacemos. Es cierto. Es lo que reflejamos realmente. Amén. Entonces, tiene que haber una relación entre mi carácter y mi conducta. Porque yo puedo hacer una cosa internamente, pero mi conducta dice otra cosa. ¿Ven? Entonces, hay que hacer realidad lo que somos en nuestro interior para que nuestra conducta manifieste nuestro carácter.
Amén. 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 Así que la vida del cristiano no es solo ir a una iglesia, no es solo llevar una Biblia, no es solo ofrendar, porque ciertamente un incrédulo, como lo dijo nuestro hermano, puede llegar a una iglesia, puede adorar, puede cantarle al Señor. Más que todo, la vida del cristiano es practicar lo que realmente nosotros creímos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña. Allí el profesor, nuestro hermano, puso todo ejemplo de Esteban, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Felipe, un diácono también, lleno del Espíritu Santo, que nos dan testimonio a nosotros. Y acordémonos que la Biblia dice que todo lo que está escrito para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, fue escrito, ¿verdad? Y para agregarle un poco más, ¿verdad? El testimonio de un creyente la podemos ingresar, ¿verdad?, en la doctrina de la santificación, ¿verdad? Esa doctrina que por lo general en muchas iglesias aquí se les olvida predicar. No estoy generalizando las iglesias, ¿verdad? Pero es una doctrina que se ha hecho a un lado, ¿verdad? Y se dedican a predicar otra cosa, pero cabe el testimonio de un creyente en la doctrina de la santificación. Palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal del mundo, la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. También palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, ¿verdad? El siguiente versículo, en el 14, dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dice. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, dice, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal de este mundo, ¿verdad? De alumbrar, ¿verdad?, con el testimonio que ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Ciertamente, dice Filipenses, ¿verdad?, que la obra que se ha puesto en nosotros, el Señor la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que el estado de la santificación en nosotros va a durar toda nuestra vida, ¿verdad? Se supone que ya fuimos justificados por medio de Jesucristo, por gracia, no por obras, ¿verdad? Amén. Pero sí por una obra. Esa obra es la que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de la fe. O sea, nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Vemos también, ¿verdad?, que Pablo se refiere a los creyentes santos, ¿verdad? Él dice a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, y la palabra santo, eso significa apartados, seleccionados. Dios nos seleccionó del mundo, ¿verdad?, para que fuéramos apartados. Él nos apartó para su gloria y también para que demos testimonio, ¿verdad?, de Él, no testimonio de nosotros, porque nosotros somos corrompidos, no somos nada, ¿verdad?, sino que lo que vemos en el libro de los Hechos es que ellos van testificando a Cristo. Amén. Ellos van testificando a Cristo, ¿verdad? Y claro que tiene que ver el testimonio personal de ellos, porque si yo testifico a un Dios santo, ¿verdad?, a un Dios amoroso, amable, ¿verdad?, ¿cómo yo voy a ir por la calle, por mi trabajo, ¿verdad?, haciendo lo contrario a lo que yo testifico? Eso es una incongruencia. No puedo yo testificar algo que yo no practico, ¿verdad? Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es
vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. También en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. También en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Nuestra forma de vivir, ¿verdad?, ante los hombres del mundo es de vital importancia para la fe cristiana, porque sabemos que el incrédulo va a buscar cualquier cosa, ¿verdad?, para ponerte excusa, ¿verdad?, para justificar su incredulidad, sus pecados, su enemistad con Dios. Y claro que nosotros como cristianos no podemos poner o dar o proveer dicha excusa para que los creyentes sigan en esa vida pecaminosa. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para ellos. Ciertamente el incrédulo no cree, ¿verdad? Pero si aún damos nosotros mal testimonio, yo creo que aún no va a creer, ¿verdad?, en lo que nosotros testificamos. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de la buena obra de ustedes, dice, al considerarla, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Amén. Mire qué bonito ese versículo. Mantengámonos ante el mundo una conducta irreprochable, a fin de que ellos, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Y ese es el objetivo, ¿verdad? Que ellos glorifiquen a Dios. Acordémonos que el hombre en su naturaleza pecaminosa es mentiroso, es ladrón, es mal hablado, es amargado, es enojón, ¿verdad? Es fornicario, inmundo, avaro, necio. Esas son la característica del hombre en su naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Que todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y si la Biblia a mí me dice que en Cristo somos nueva criatura, creo yo, y lo dice la Biblia, que yo no debo ya de andar en eso. Amén. Porque viniendo a Cristo, Él forma una nueva criatura. Y es imposible que nosotros estemos dando un mal testimonio delante de los incrédulos. Y no solo delante de los incrédulos, sino delante de nuestra familia, que es el círculo más cercano a nosotros. En la iglesia nosotros podemos ser un creyente ejemplar. Un miembro ejemplar en la iglesia. Pero en la familia podemos dar otros testimonios, ¿verdad? Ese no es un creyente o una persona íntegra de un solo pensamiento. La ciencia lo llama, ¿verdad?, esquizofrenia, que tiene diferentes pensamientos, diferentes personalidades. Y creo que no es correcto dar un mal testimonio delante de los incrédulos. Otro mal testimonio, ¿verdad?, que pueden dar los creyentes, ¿verdad?, es con respecto a las autoridades superiores. Como dice Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El profesor Joel nos va a dar unos consejos o lo que él ha visto
en su vida con respecto a este mal testimonio que dan los creyentes? Sí, bueno, desde el punto de vista, ¿verdad?, del cristiano, el que es seguidor de Cristo, sabemos que nos debemos de someter, ¿verdad?, a toda autoridad, porque todo es puesto por Él. Nada de lo que hay no fue hecho por Él. O sea, todo Él lo pone por un objetivo, por una razón. Entonces, el cristiano, ¿verdad?, va a ser ejemplo siempre, ¿verdad?, en todo momento y en todo lugar. Va a obedecer las leyes, va a obedecer todo lo que son las normas establecidas ya por una autoridad superior. ¿Ya? Entonces, el cristiano, ¿verdad?, debe de mantener, ¿verdad?, la cordura, la postura, ¿verdad?, siempre, y dar ese buen ejemplo. Pero también debemos de tomar en cuenta de que no debemos de poner en riesgo nuestra fe. ¿Ya? Amén. Porque el mismo Señor le dijo a los escribas y fariseos, le dijo, dad a César lo que es del César. Entonces, si el gobierno me dice a mí que tengo que pagar impuestos, voy a pagar impuestos. Si el gobierno dice que el horario de labores es de 6 horas, de 8 horas, entonces hay que cumplirla. Hay que cumplirla porque nosotros debemos de dar siempre el buen ejemplo. En todo. Si a nosotros nos dicen que el horario de entrada es a tal hora, tenemos que estar 15 minutos antes, 10 minutos antes. ¿Ves? Y si se nos pide hacer un extra, debemos de hacerlo, porque es parte también, es parte del buen funcionamiento, ¿verdad?, de nuestro carácter. O sea, el cristiano, ¿verdad?, no deja de ser un ser humano también, ¿verdad?, porque en veces caemos en ese error. Amén. Porque en veces el mundo, no a veces, sino es una realidad. El mundo tiene su propia norma. El mundo tiene su propio requisito. Miren qué interesante. El mundo tiene su propio requisito de lo que debe ser un cristiano. ¿Ya? Y entonces habemos muchos de que nos enfrascamos en querer cumplir con esos requisitos que el mundo nos pone. Y es muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros todavía somos seres humanos. Somos seres imperfectos. Pero en esa imperfección Cristo nos va alumbrando, nos va perfeccionando, nos va quitando errores, nos va quitando podríamos decirle, ciertas cualidades que no son buenas en nuestra vida. Entonces, una buena manifestación es, ¿verdad?, siempre ser el trabajador excelente. Cumplido, o sea, cumplir con todos, que no se nos orienta en nuestro trabajo, ¿verdad? Porque, como le dijera yo, por algo el Señor pone a las autoridades. ¿Ya? No sabemos nosotros en su gran soberanía del por qué están esas autoridades. Él es sabio. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Y él conoce, él es el principio y es el fin. Entonces, en su gran soberanía, nosotros no podemos entender ni comprender, simplemente obedecer. Y cumplir con lo que nos manda su palabra. Que eso es ante todo, ante el gobierno. Por ejemplo, si recordamos la historia de Daniel, el profeta Daniel tenía un gobierno en Babilonia que quiso imponerse sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y Daniel prefirió no adorar al rey, a la estatua, sí, a la estatua y adorar a Dios, ¿verdad? Porque
porque hay similitudes, ¿verdad? Por ejemplo, viene el gobierno, ¿verdad? Y nos dicen que no podemos leer la palabra de Dios, que no podemos congregarnos, ¿verdad? Ya allí yo obedezco a Dios y no a la autoridad. Amén. También dijo una parte muy importante, hermano, que fue el hombre natural. El hombre natural, si ustedes miran el hombre natural, el que no ha conocido a Cristo, en un mundo donde las autoridades a ti te dicen que tenés que pagar impuestos, el hombre natural no lo va a hacer. No lo va a hacer. Donde te dice la autoridad, ¿verdad? La ley de tránsito, que usted tiene que andar el casco puesto, todos tus documentos legales, el hombre natural no lo va a hacer. Sí. Pero nosotros, los creyentes, dando un buen testimonio a los incrédulos, ¿verdad? Aplicando o practicando la palabra de Dios que dice en Romanos capítulo 13 que nos sometamos a toda autoridad, nosotros vamos a practicar eso, a ponernos nuestros cascos, a andar nuestros papeles en regla. Sí. Porque dice más adelante, mire qué interesante, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Andar el casco es para nuestro bien. Así es. Pero si hace lo malo, teme, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, dice. Por lo cual es necesario, dice, es necesario estarle sujeto, dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice. Y más adelante dice los tributos que son los impuestos, ¿verdad? Un cristiano tiene que pagar sus impuestos, tiene que someterse a toda la autoridad superior, ¿verdad? Y es un conjunto de normas, ¿verdad?, bíblicas, y también que salen fuera de la palabra de Dios, que debemos de practicar. Un creyente es el que practica todas esas cosas. Y ese es el buen testimonio que nosotros damos al mundo, ¿verdad? Y creo que la palabra de Dios es clara, es concisa. Dice que es una espada de doble filo que penetra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y es la que debemos de poner sobre todas las cosas, ponerla en práctica, ¿verdad? Y ya salir de esa mentalidad que algunos cristianos tienen, ¿verdad? Que viven una vida cristiana lejos de la palabra de Dios, lejos de Dios. Digamos que son unos religiosos, ¿verdad? Y creo que debemos de cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Es un consejo que la Biblia nos da, ¿verdad? Y que estamos aquí para que Dios, por medio de nosotros, edifique a su pueblo para su gloria, para que le den la gloria a Dios, que es el único que se la merece. Amén. Así que nos vamos a despedir en oración. Le voy a pedir a mi hermano Joel que sea él llevando la oración. Y recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, que es lo más importante, ¿verdad? Para que la palabra de Dios llegue a más personas, y esperando que Dios sea el que dé el crecimiento, ¿verdad? Nosotros regamos, nosotros sembramos, otros van a regar, pero el que da el crecimiento es nuestro Dios. Amén. 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 Así queda nuestro hermano con la oración final. Hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque nos permitiste, Señor, a Eliezer y a mí estar, Señor, en un momento, ¿verdad?, en comunión, hablando de tu palabra, dando
una palabra lo más sencilla y lo más práctica para todos nuestros hermanos que nos van a escuchar y nos van a ver. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo ilumine la mente de cada uno de los oyentes y los que nos van a ver, Señor, para que ellos puedan lograr adquirir todo el conocimiento acerca de lo que hemos expuesto, Señor. Sabemos que es algo poco, algo muy sencillo, Señor, pero sabemos que tu Espíritu Santo es el que hace la obra. Gracias, pues, Padre, por permitirme, Señor, a mí especialmente, pues, este momento de compartir con Eliezer, y espero en Dios que siempre lo siga usando a él para el engrandecimiento, Señor, de tu obra, que es pregonar el Evangelio de la paz, del amor y de la salvación. Gracias, pues, Señor, por todo esto. Te lo suplico y te ruego que nos bendiga siempre y nos acompañe siempre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te ruego todas estas cosas. Amén y amén. Así estaremos en la próxima. Esperen el próximo martes, si Dios así lo quiere, con otro nuevo video y otra nueva enseñanza, otra nueva reflexión, ¿verdad? Y que el Señor me le bendiga grandemente. Nos vemos.